La persona que me antecedió en el uso de la palabra es pues mi tío, porque es que mi mamá es Martínez Suet y él es Francisco Suet, y entre ellos son primos hermanos, y entonces él se da el lujo de decirme a mi sobrino, siendo yo mayor que él. Esta es la gracia del asunto, ¿no? Esta es la parte que faltaba para que la gente aprecie la broma en todo su valor. Ahora me voy a enfatizar, salvo que ustedes tengan otro tema, porque el tema que yo voy a exponer lo voy a desarrollar igual que el fideicomiso, porque todavía no veo que ha calado, y esto tiene que calar no solamente en el Ecuador, sino en el continente americano. Esta idea tiene que calar. Se trata de que el régimen presidencial, estimados amigos, ha fracasado. Y que en parte el desorden latinoamericano se debe al régimen presidencial. Comienzo por anticiparles con una frase que es exagerada, pero es la forma de entrar en materia. El presidente es un candidato a dictador o el presidente es un candidato a monarca. Lo vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y cuál es la propuesta? ¿Y qué me lleva a esto? Me lleva a esto específicamente la circunstancia histórica de que de 1996 el Ecuador hasta 2006, 10 años, tuvo otra vez una etapa de turbulencia en que se sucedieron presidentes y golpes de Estado en estos 10 años. Estos 10 últimos años, de 1996 a 2006, fueron precedidos por un periodo excepcional de 12 años de 3 gobiernos perfectamente estables, pero fueron antecedidos por 2 dictaduras militares en 2 décadas distintas, y fueron precedidas por medio siglo en el Ecuador, donde en lugar de haber en medio siglo pues 20, 25 presidentes, pues hubieron 30 o 40, es decir, uno duró 2 o 3 días. Es decir, en este caos estudié, y el estudio creo que es válido y lo ofrezco a consideración precisamente de los abogados y los políticos. Tenemos que cambiar el régimen presidencial, tomando como ejemplo el régimen parlamentario europeo, sin decir que por eso van a terminar los golpes de Estado, pero sí diciendo que esos golpes en el régimen parlamentario van a ser excepción. Lo explico, lo van a comprender, lo van a aceptar. ¿Cómo? Es que el régimen parlamentario fue creado sabiamente para, comprendiendo que un jefe de gobierno es el que genera siempre oposición, es el que entonces está expuesto a ser enjuiciado o derribado. El mundo europeo, el talento europeo, creó una segunda figura, descompuso la figura que resumía la jefatura del gobierno con la jefatura del Estado, y dijo: no, en adelante uno va a ser el jefe de gobierno, que algunos llaman premier o ministro de gobierno, y otro es el jefe del Estado, que es otra persona. ¿Y qué se consigue con esto? Que el jefe del Estado, que en el caso de España es el rey de España, que el presidente, que en Francia el jefe de Estado es el señor Hollande, pero no es el jefe de gobierno, sino el jefe de Estado, que Inglaterra es la reina de Inglaterra, el jefe de Estado, pero que el jefe de gobierno es otra persona. Esto significa de que el jefe de Estado, como no ejerce el gobierno, es un personaje que no tiene por qué ser removido en una reacción popular. Y entonces es un factor de estabilidad, que es lo que necesitamos en América Latina como soporte del desarrollo económico. Entonces, al independizar el jefe del Estado, el jefe del Estado solamente se encarga, y esa es la pregunta: ¿y de qué se encarga el jefe de Estado? ¿Que una momia allí, un faraón embalsamado? No. El jefe de Estado tiene una función que es conducir las relaciones internacionales. Él solamente se encarga, digamos que él hace de ministro de Relaciones Internacionales. Es el único ministerio que le corresponde al señor jefe de Estado, ¿no? Todo lo demás es el jefe de gobierno. Y el jefe de gobierno, entonces, enjuiciado o destituido, cae y el mundo sigue cantando. Pasa desapercibido. No es como es ahora, que por derribar o porque no se puede enjuiciar a un presidente, cometemos un delito político gravísimo, y por eso el presidente
se aprovecha por la dificultad del juicio político, cuando además controla el Congreso, que es el que enjuicia y no tiene la mayoría suficiente, se transforma realmente en un monarca, en un dictador. Esta es la fuente de la crisis en parte, pero por supuesto en parte, pero una fuente nutricia, una fuente que está nutriendo el desorden, una gran teta de desorden nutricio. Bien, entonces, esto es lo que tenía yo que remarcar para distinguir entre el régimen parlamentario. Y un segundo punto, que también es apasionante, que tenemos que reformar en el mundo democrático de Europa y de América. Hoy día, en la televisión española, ejemplos rápidos, comparaciones de gastos entre lo que puede gastar en España en conjunto de todos los partidos políticos. Allá tienen un límite, y entonces se dijo en la televisión española, comparándolo con Francia, aquí en España no se puede gastar en una campaña electoral, en el conjunto de los partidos políticos, más de 13 millones. Y en cambio en Francia pueden gastar 1.300 millones en el conjunto, la campaña electoral. Es decir, ¿cuánto vale la democracia en Francia? 1.300 millones. En la elección del presidente, los diputados, etc. ¿Y cuánto en Estados Unidos? Entonces, esta cifra, no estoy preciso, pero es monstruosa siempre. Y entonces, no recuerdo la diferencia entre lo que gastó Obama compitiendo con Hillary. Pero sí recuerdo que Obama logró reunir él, para su campaña, alrededor de 2.000 millones de dólares, pero solo para él. Y el dato sí exacto que transmitió la televisión española esta mañana es de que en la última elección norteamericana, tomando en cuenta cuánto hicieron e invirtieron los diputados y senadores norteamericanos y el juego presidencial con el vicepresidente, no fue menor de 6.000 millones de dólares. Bien, entonces, yo creo que esto tiene que ser sancionado, y ya se ha propuesto esta idea, no es mía esta idea, ha merecido la reflexión de inclusive el señor Sanders, que es el candidato opuesto a Clinton, y a cualquiera se le ocurre. Es decir, admitimos que se compite en ventaja, admitimos que los millonarios ocupen el terreno político, estamos admitiendo entonces que se desplace a los filósofos, a los políticos, a los idealistas, porque esos no tienen millones. Entonces, se ha derivado la democracia y se traslada, y el poder realmente pertenece a Wall Street, está claro. En este caso es un ejemplo, nada más. A veces pertenece a un solo hombre, puede ser, pero en todo caso, este es un defecto. En el Ecuador, hago presente en beneficio de este asunto y que se perfeccione y se desarrolle esta idea, cómo se logró ir superando es porque se decidió, y se decidió constitucionalmente, que el Estado es el que se encarga de pagar la propaganda política. Es decir, la República del Ecuador paga. Imaginémonos que paga la República del Brasil, paga la publicidad electoral de todos los candidatos, la paga la República llamada Estados Unidos. Bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? Que los únicos contratos de publicidad y propaganda en el periodo electoral los hace el organismo electoral de Estados Unidos, el organismo electoral del Ecuador. Y ya hubo una o dos veces que en el Ecuador fue entonces el Tribunal Electoral el que contrató con los diarios, con la televisión, con la radio, y pagaba. Pero no interrumpa porque si no se desloca mi pensamiento y después lo escucho religiosamente, pero muchísimas gracias. Usted sabe que yo reconozco todos sus méritos. Pero la idea es que déjeme concluir la frase, porque hay a veces ideas e ideales que no progresan porque alguien mete una cuña y desvía la atención del público. Entonces concentrémonos en esto y termino enseguida. Es decir, en el Ecuador, en una o dos oportunidades, el Ecuador, la República pagó y contrató con el diario El Universo, con este diario El Comercio, con el canal de televisión, el canal número 10, con el canal Teleamazonas, con el de Gama TV, con todos ellos. Y entonces, cada uno de los candidatos a presidente, estimados amigos, y así debe ser, y mientras no sea así, la democracia no existe y no es verdadera. Y hemos desplazado la democracia y hemos discriminado quizás a lo mejor del intelecto de cada nación. Y entonces, el Estado
En los periódicos aparece la galería de fotos, todos ellos en el mismo espacio, en la misma página, debajo de cada fotografía, los antecedentes de cada uno, ¿no? En la televisión, en la televisión se le reconocen iguales tiempos, en la radio se le reconocen iguales tiempos y periodos, se turnan los periodos. Dicho sea de paso, a mí me perjudicaban siempre, me ponían en la madrugada porque yo concito ciertos celos en cierta gentecita, ¿no? Entonces, pero lo pongo en el mar, pero yo estoy buscando un ideal que se puede perfeccionar. Pero en todo caso, esta es la forma de elegir a la gente por sus méritos. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora? Lo que ocurre ahora es que cada 4 años, pues de luego siempre concurrirá algún idealista, algún romántico, algún partido realmente bien organizado. Concurren organismos de papel llamados partidos políticos. Concurren gentes que pertenecen el uno al mundo del contrabando, el otro está financiado por la guerrilla de Colombia, y el dinero negro y el dinero sucio juega aquí un papel incontrolable. El Ecuador falló porque al haber admitido lo que acabo de referir, que es verdad, respecto a los medios de comunicación, que nunca van a ser perjudicados, que esta era mi preocupación, porque reciben dinero del Estado por la propaganda, lo cierto es que se decepcionó, y podían los candidatos, los millonarios, poner letreros en las carreteras, o poner mensajes, podían regalar camisetas, o muebles, o zapatos, es decir, eso también debe estar prohibido. Entonces, mientras la democracia admita competencia con algunos en ventaja, no tiene derecho a llamarse democracia, y es una forma de inmoralidad, y eso no es lo que quisieron los atenienses. Eso no es lo que quisieron los atenienses, ni lo diseñaron los atenienses. De modo que yo los invito a pensar en esto, que puede ser una de las formas de resolver el drama de Estados Unidos. ¿Qué es lo que se discute, por ejemplo, en el momento en el Brasil? ¿Cuáles las acusaciones básicas contra los líderes brasileños, uno tras otro en la cárcel? Que el constructor Odebrecht, para financiar la campaña de Lula. Ojo con esto. Ya. Por eso se sigue el juicio, ¿no? En España, en este momento, ¿por qué más de un juicio penal? Se sigue específicamente en Valencia, y en Andalucía, por los fraudes que se hicieron para financiar las campañas políticas. Entonces, aquí está este defecto en el cual quiero yo enfatizar hoy día. Pero yo sí quisiera, si es que hay tiempo y me lo permite el señor director, que alguno de ustedes formule alguna pregunta quizá de mayor actualidad. Vamos a un corte y seguimos con el doctor Jaime de Nerval.